Para entrar en esta problemática, debemos meternos un poco con lo que es el funcionalismo. El funcionalismo es la teoría elaborada inicialmente por Durkheim en las reglas del método sociológico, publicada en 1895, según la cual se intenta comprender y explicar las estructuras sociales no por su origen histórico, cultural, sino a partir de las funciones que desempeñan el conjunto de la sociedad o de otra unidad más restringida. A principios del siglo XX fue aplicada la antropología por Malinowski. Aún así, esta reconstrucción se limita a recuperar antecedentes provenientes del contexto estadounidense, europeo y latinoamericano. En este sentido, tiene una importante limitación, dado que este texto también retoma aquellos aportes considerados paradigmáticos para la constitución de la sociología de las migraciones. Corre el riesgo de reproducir una historia desde el centrismo estadounidense. La historia de la sociología de las migraciones está sumamente imbrincada con el despliegue que tuvo en los Estados Unidos. Además, la historia estadounidense de la sociología de las migraciones está estrechamente vinculada al desarrollo histórico de la sociedad en ese país. Allí, a diferencia de lo ocurrido en otros contextos nacionales, la sociología de las migraciones fue trascendental para la conformación de la sociología como disciplina. Asimismo, la mayoría de las revisiones de la literatura sociológica sobre las migraciones han sido generalmente escritas desde los Estados Unidos. Por otro lado, como veremos a continuación, el temprano desarrollo de la sociología de las migraciones en los Estados Unidos y su consolidación como especialista disciplinar o subdisciplina contrasta con su conformación más tardía y difusa en el continente europeo y latinoamericano. Además del desigual desenvolvimiento. Desde una perspectiva funcionalista, diversos autores sostenían que las remesas y la migración podían constituir una opción preferente para el desarrollo y la transformación estructural de las comunidades. Actualmente, ha surgido una nueva visión que critica ambos enfoques e intenta reorientar el debate en función de las nuevas condiciones de la migración. De esta manera, a continuación, se les explican las posturas antes mencionadas. Visión estructuralista. De acuerdo a este enfoque, se establece que las remesas tienen un efecto negativo en la economía y en la estructura social de las comunidades de origen. Las remesas solo provocan dependencia de las comunidades receptoras, ya que éstas están acostumbradas a un nivel de consumo que no podrían satisfacer con ingresos propios. Asimismo, el destino principal de las remesas es el gasto corriente, dejando de lado la inversión productiva, la cual permitiría disminuir la brecha entre países ricos y pobres. Los autores seguidores de esta postura no creen que las remesas puedan ayudar a las comunidades a alcanzar su desarrollo y critican a los gobiernos que buscan en las remesas una posibilidad de solucionar los problemas sociales de las comunidades. Con base en investigación de campo y estudios de caso del occidente de México, realizaron los primeros análisis sobre el impacto económico y social de la migración y las remesas. En las comunidades de origen de los migrantes, esos estudios en general proponían un efecto negativo en la economía y la estructura social de las comunidades de origen. De acuerdo a estos investigadores de campo y estudios de caso en el occidente de México, realizada por los autores antes mencionados, se llevaron a cabo los primeros análisis empíricos del impacto económico, social de la migración y de las remesas en las comunidades del origen de los migrantes. Estos son estudios hechos bajo la perspectiva estructuralista clásica, consideran un efecto negativo de la economía y la estructura social de las comunidades de origen. El estudio del primero de estos autores, realizado en el municipio de Guadalupe, Michoacán, proponía una interpretación de impacto de las remesas, para lo cual dividió a la población de inmigrantes legales e ilegales, y los migrantes que desempeñaban una actitud en la agricultura dentro de la comunidad de origen. Esta corriente se desarrolla a finales de los años 80, haciendo énfasis del impacto económico sobre las comunidades del origen de los migrantes. De esta manera, en este pensamiento se ubican aquellos que consideran que las remesas tienen un efecto positivo sobre el crecimiento y el desarrollo económico de las comunidades. Sostiene que no se deben subvalorar los efectos derivados del aumento en consumo corriente, ya que en algunos países receptores, gran cantidad de negocios dependen del gasto proveniente de las remesas. El debate en torno a las repercusiones de la migración y las remesas aún no ha llegado a su fin. Sin duda, los análisis representados por los funcionalistas y los estructuralistas han realizado aportaciones significativas al tema. Sin embargo, de acuerdo con Jones,
En años recientes han surgido un tercer paradigma que, desde una perspectiva, critica a los anteriores e intenta reorientar el análisis de la migración y las remesas. Esta tercera perspectiva, en el análisis en la relación de las remesas y el desarrollo, plantea las formulaciones funcionalistas y estructuralistas, señalando que las anteriores corrientes carecen tanto conceptualmente como metodológicamente, ya que los modelos planteados no han sido debidamente constatados. Para esto responde de la siguiente manera. Respondiendo a las funciones estructuralistas, se señala que el síndrome de la migración corresponde a un falso dilema, el que la migración y las remesas sean el único recurso de las comunidades para mejorar sus condiciones de vida, reflejada la carencia de alternativas de empleo y oportunidades económicas. Esta situación estructural, la inmigración, no constituye una programación. Por el contrario, la continuidad y persistencia de los factores estructurales que lo originan, el fracaso tanto del Estado como del mercado para generar empleos, buenos salarios, inversión productiva y crecimiento económico en esas comunidades. En otras palabras, la migración continuará mientras se mantenga esa ausencia de alternativas internas que pudieran mejorar las condiciones de vida de los habitantes. En respuesta a la perspectiva funcionalista, el impacto de las remesas productivas se ve limitado por las condiciones de pobreza y marginación que caracterizan a las comunidades de origen, que generan un ambiente macroeconómico local muy desfavorable a cualquier tipo de inversión productiva. Se plantea que si las remesas son importantes como fondos de inversión, es por la virtual ausencia de otras fuentes, tanto públicas como privadas, de financiamiento de la inversión productiva. La voluntad de Abdelmalek Zayed de no disociar nunca las lógicas sociales que producen la migración de las formas de recomposición de los colectivos que trabajan en cualquier inmigración, sino sobre todo su apego a describir a ambos lados del Mediterráneo las modalidades y los contornos de una doble ausencia. Tuvo un amplio eco en el mundo académico y más ampliamente en el mundo militante, asociativo e intelectual. En principio, la sociología Zayed vincula la cuestión de la migración con la lógica de la dominación colonial y los efectos del imperialismo a largo plazo. También explora lo que los nacionalismos resultantes de la descolonización tienen de singular en su expresión y propósito. A través de este primer eje, pretende valorar los aportes que movilizarán las herramientas sociológicas forjadas por Zayed para pensar las especialidades de las dominaciones coloniales en sus diferentes dimensiones políticas y antropológicas. También se tendrán en cuenta las propuestas relativas a situaciones contemporáneas marcadas por el neoclasismo o por el legado de las estructuras económicas y sociales, no limitadas a una única referencia literaria al postcolonialismo. Zayed es sin duda el sociólogo que más ha insistido en la dimensión concreta y práctica de la experiencia migratoria de los trabajadores argelinos. En su texto, Ingrés aux Aviers, insiste más particularmente en la manera en que los diversos componentes sociales de la identidad de estos trabajadores se entrelazan hasta forjar un estatus, una figura social marcada por alteridad y la posición de los trabajadores. Es también uno de los pocos sociólogos que se ha interesado desde los años 70 por la cuestión del cuerpo en su doble vertiente, la del trabajo y la del apoyo a la estigmatización. Su trabajo sobre envejecimiento y salud sigue siendo un reto en la medida que aborda. Zayed trata de demostrar la dimensión cultural de la experiencia migratoria, busca mostrar la naturaleza dinámica de la movilidad social contenida en el proyecto de migración, explora la situación de los hijos inmigrantes y eso permite abordar la cuestión del bilingüismo o el analfabetismo, en forma distinta de la asunción de las categorías de mecanismo público. En este sentido, el trabajo de Zayed también puede leerse como una importante contribución a la sociología de la transmisión y socialización familiar. Esta conferencia pretende dejar todo su lugar a las obras contemporáneas que produzcan en esta reflexión. En la dimensión religiosa, Zayed ha criticado ampliamente los enfoques culturalistas que tienden a perder de vista la dimensión altamente interactiva y generacional de la migración, dejando de lado teorías simplistas sobre la distancia o la brecha cultural. Es uno de los pocos sociólogos de la migración
que ha luchado contra el culturalismo implícito de los enfoques intelectuales. También fue uno de los pocos en desarrollar una reflexión sobre el Islam como una religión de inmigrantes y por lo tanto una religión minoritaria. Mientras que la cuestión religiosa y cultural parece volver a convertirse en un verdadero desafío para las ciencias sociales contemporáneas. El simposio pretende dar ausencia de los trabajadores que articulan un enfoque de la migración en estos aspectos culturales y, en sociología, el concepto de anomia social hace referencia a ciertas conductas de los seres humanos que las clasifica de desviadas como resultado de un conflicto entre las normas sociales imperantes y los roles asignados a los individuos. Anomia designa una situación en la que existe un conflicto de normas que impiden a los actores sociales orientar con precisión su conducta. La distribución diferencial de la apropiación del espacio urbano resulta del funcionamiento simultáneo de un mercado inmobiliario altamente desigual y de la desestigmación social que recae sobre los inmigrantes. Respecto de esto último, las representaciones sociales negativas que solo lo asocian con la ilegalidad, la novia o formas variadas de la contaminación son comunes a las que recaen sobre otros trabajadores pobres. Dimensión religiosa. Zayat ha criticado ampliamente los enfoques culturalistas que tienden a perder la vista dimensión altamente interactiva y generacional de la migración. Las creencias prácticas y religiosas pueden construir un importante recurso en el proceso de integración de los migrantes. Sin embargo, la forma y la dirección en que dichos recursos son empleados puede variar significativamente, incluso entre grupos de inmigrantes procedentes de un mismo país de origen, establecidos en una misma región, y que profesaban la misma religión al iniciar la migración a partir de la experiencia de 3 grupos de migraciones mexicanos establecidos en la región metropolitana de Los Ángeles. Mostramos la relevancia de la especialidad en la práctica religiosa y organizativa en las localidades del origen, para comprender los cambios elegidos por los migrantes para movilizar prácticas y creencias de la configuración de su relación con las localidades de origen y destino.